En el anterior audio reflexionábamos de la necesidad, porque sí, es una necesidad y es imprescindible volverse como un pequeño, como un niño en el corazón para poder entrar al reino de los cielos. Y decíamos que el reino de los cielos consiste en 3 puntos principales, o los únicos. Sin embargo, el reino de los cielos no es un lugar, no se encuentra en un lugar físico, sino que el reino es Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a mostrarnos el corazón del Padre, es decir, el gobierno, el corazón, la voluntad, los deseos de amor, de bendición que ha tenido Dios desde el principio con el ser humano que ha creado. Jesucristo entonces vino a cumplir y a traer esa voluntad y mostrarnos concretamente con su propia persona en qué consiste el gobierno de los cielos. Por eso envió a sus discípulos y les dijo: id y prediquen el mensaje, el evangelio, las buenas noticias del reino. Cristo mismo es el reino de los cielos personificado en Jesucristo. Entonces el reino no es un lugar físico, no es un país, no es un planeta en alguna parte del universo, sino que el reino es Cristo mismo. Para poder entrar a ese reino de justicia, paz y gozo, como decíamos al principio, y poder caminar dentro de esa cobertura, de esos ejes, de ese fundamento, de esos principios, la única manera de poder acceder, disfrutarlos y comprenderlos es teniendo un corazón de pequeño para con Dios. Hablábamos de no ser infantiles en nuestra forma de razonar, de no volvernos infantiles, inmaduros en el planeta Tierra donde vivimos y en el país al que pertenecemos. Decíamos que no se trata de volverse como un infantil o como un pequeño niño para con las personas, sino el corazón de niño para con la deidad, al acercarnos a Dios por medio de Yahshua, de Jesúa, que es el camino, la verdad y la vida que ofrece Dios. Jesucristo es quien nos conduce, Él se ha propuesto ser el camino que debemos transitar, su mandamiento, su persona, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Él es el camino, Él nos revela la verdad de lo que hay en Dios, no lo puede hacer la religión. Tampoco podemos acceder al cielo por ser buenas personas. No alcanza a ser muy buena persona para acceder al cielo. No hay obras suficientes que puedan comprar ese lugar al lado de Jesucristo, estando a la diestra del Padre. Solamente Jesucristo es la garantía, es nuestra fe en Él, nuestro amor por Él, el rendirle nuestro corazón a Él que nos permite acceder. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida constante, la vida permanente, aun cuando tu cuerpo muera y quede en la tierra. Jesús es el camino, la verdad y es la vida, y se puede acceder con una fe genuina del corazón, de un pequeño que cree, que no duda, que no tiene miedo, que confía. Pero para completar esta reflexión que iniciamos en el audio anterior, hay un detalle muy, muy importante. Me decía el Espíritu Divino hace unos días que hay otra cualidad y otro detalle. ¿Recordás cuando eras pequeño, pequeña, y esperabas ese día a la semana donde venía de visita tu abuela o tu abuelo? Seguramente venía con un obsequio, o venía con un pastel, o venía con caramelos, con dulces, con alguna sorpresa. ¿Recordás aquella época de tu infancia donde quizás cada 15 días ibas a pasear al lugar favorito? ¿O recordás cuando había un amigo o una amiga con el que podías encontrarte todos los días a determinado horario para salir a jugar a la plaza? ¿Recordás la alegría? ¿Recordás el entusiasmo? ¿O más
más específicamente cuando las personas que te formaron, las que te criaron, con las que has vivido desde pequeño, cuando tu papá, tu abuela, tu mamá, tu tía, tu hermano mayor llegaban y vos sabías que venían con algo en el bolsillo, tal vez con un chocolate, tal vez con un obsequio diferente o algo que te gustaba y siempre venían con eso en el bolsillo, pero seguro. Y de solo saber que se acercaba la hora empezabas a alegrarte, a entusiasmarte. Cuando llegaban a la puerta de casa ya las cosas se hacían más intensas y cuando venías a entrar a la persona te ponías expectante y ya tus ojitos brillaban y cuando la persona sacaba ese chocolate que traía para vos, ¡qué alegría! ¡Qué alegría! Ese momento indescriptible de felicidad, porque así son los niños, saben, esperan, confían que esa persona que tanto los quiere les va a traer algo. Eso me decía hace unos días el Espíritu Divino, cada vez que te acerques a Dios en oración y en adoración, pero del corazón, como un niño, está expectante, alegrate, prepárate, porque vengo con un obsequio cada vez que vengas a mi encuentro. Volvete como niño y entrarás al reino. No es en el futuro, no es en un lugar, es en el presente, es en el aquí y ahora, porque el reino de los cielos es Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Hijo de Dios con un propósito. Y el propósito es grandioso, es anunciar las virtudes de este Cristo, de aquel que nos ha llamado de la inconsciencia, de la ignorancia, porque antes no teníamos conocimiento de la realidad de la existencia de Dios, no teníamos noción, no teníamos idea, pero salimos de esa ignorancia, hemos sido llamados y sacados como raptados, como arrancados por amor de esa ignorancia, fuimos trasladados de esas tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y a eso fuimos llamados, a anunciar las virtudes de este Dios tan generoso, tan lleno de amor. Aunque estés viviendo situaciones duras, desafíos difíciles, momentos horribles, dolorosos y angustiantes, Él te llamó, te sacó de la ignorancia. Ahora que sabes quién sos y quién es Dios, acércate con un corazón de niño, porque en el reino que es Cristo mismo, en su presencia hay justicia y hay paz y hay gozo en el Espíritu, aún en medio de la aflicción. Te amamos.